31 curiosidades del escándalo que hizo renunciar al presidente de Estados Unidos, Nixon y Watergate. En la alta madrugada del 17 de junio de 1972, el guardia de seguridad del edificio Watergate, Frank Wills, observó que los pestillos de las cerraduras de las puertas de unas oficinas estaban cubiertas con cinta adhesiva para evitar que se cerraran. Wills retiró la cinta sin darle mayor importancia al asunto, pero una hora más tarde vio que alguien había puesto de nuevo el material adhesivo en las cerraduras. Entonces sus alarmas se activaron y llamó a la policía. El vigilante nunca se imaginó que en ese momento había tirado el hilo que conduciría a develar el mayor escándalo político que ha sacudido a Estados Unidos en toda su historia, que condujo a la renuncia de Richard Nixon, único presidente estadounidense que ha dimitido. ¿Cómo se fraguó esta conspiración política del gobierno estadounidense y el Partido Republicano contra el Partido Demócrata, en la que participaron el presidente de Estados Unidos y decenas de altos funcionarios y de dirigentes políticos? ¿Cómo se descubrió la trama que llevó a una larga lista de delitos, incluyendo allanamiento, robo, chantaje, soborno, perjurio, obstrucción de la justicia y varios más? En este video vamos a repasar el célebre caso Watergate, cuyo sufijo Gate ahora es utilizado para identificar cualquier escándalo de alto perfil. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Los primeros condenados fueron los 5 allanadores. Tras ser la llamada por el guardia de seguridad Frank Wills, el 17 de junio de 1972, la policía arrestó a 5 hombres que se encontraban dentro de las oficinas del Comité Nacional del Partido Demócrata en el complejo Watergate. Virgilio González, Bernard Berkey, James McCord, Eugenio Martínez y Frank Sturgis. Los detenidos fueron acusados de varios cargos, siendo los más importantes los de intento de robo y de interceptación de comunicaciones telefónicas. Poco después también fueron arrestados George Gordon Liddy, asesor de finanzas para el comité de reelección del presidente Richard Nixon, y el antiguo agente de la CIA, Everett Howard Hunt, supervisores del allanamiento. Los 5 perpetradores directos fueron acusados y condenados por conspiración, robo y violación de las leyes federales de escuchas telefónicas. Número 2. En principio, Nixon negó categóricamente cualquier vinculación con la intrusión. Tras los arrestos, la Casa Blanca y la organización de la reelección de Nixon se pusieron a trabajar para encubrir cualquier evidencia que pudiera afectar al presidente. El mismo día del arresto de los allanadores, el FBI encontró el nombre del exagente de la CIA Hunt en las libretas de 2 de ellos. Pocos días después, Ron Ziegler, secretario de prensa de Nixon, describió el incidente como un intento de robo de tercera clase. Por su parte, el presidente declaró: "Puedo decir categóricamente que nadie en lo personal de la Casa Blanca, nadie en esta administración, actualmente empleado, estuvo involucrado en este incidente tan extraño". Número 3. La ruta del dinero ofreció las primeras pistas. La primera pista sobre los pagos hechos por los delitos cometidos fue encontrada el 1 de agosto, cuando se descubrió que una cuenta de uno de los allanadores, Bernard Berkey, había recibido un depósito de $25,000 procedentes de la organización de la campaña presidencial de Nixon. Luego se revelaron otros fondos recibidos por los perpetradores y fueron identificadas las personas de la organización presidencial responsables de recibir los cheques de donaciones para la campaña cuyos fondos eran utilizados para hacer los pagos. Los 5 implicados en el robo fueron relacionados por la policía con el comité para la reelección del presidente, por lo que se sospechó de una conspiración con la participación de funcionarios de alto rango. Número 4. La reelección de Nixon nunca peligró. El 29 de septiembre de 1972, los medios de comunicación informaron que el presidente del comité de reelección y el ex fiscal general, John Mitchell, controlaba un fondo secreto del Partido Republicano para financiar actividades de inteligencia contra el Partido Demócrata. Después, el FBI informó que el allanamiento de Watergate formaba parte de una campaña sistemática de espionaje político y sabotaje contra los adversarios de Nixon. A pesar de estas revelaciones, la reelección del presidente nunca estuvo en peligro,
y Nixon obtuvo casi el 61% de los votos electorales en los comicios del 7 de noviembre de 1972, frente al 38% de su rival demócrata, George McGovern. Número 5. La prensa ayudó a esclarecer el caso gracias a las filtraciones de información realizadas por Garganta Profunda. La conexión entre el robo en el edificio Watergate y el comité de reelección de Nixon fue destacada por los medios de comunicación, especialmente por The Washington Post, a través de sus reporteros Bob Woodward y Carl Bernstein. Estos periodistas recibían información de una persona anónima conocida como Garganta Profunda, cuyo contacto lo tenía Woodward. En 2005, después de negar durante 3 décadas haber sido el informante, el antiguo director asociado del FBI, William Markfeld, reconoció que él era Garganta Profunda. Número 6. Nixon urdió una segunda conspiración para ocultar el encubrimiento. La sentencia a prisión de los 5 allanadores bien pudo haber cerrado el caso, pero para comienzos de 1973, la investigación se había ampliado para conocer el alcance de la participación de la administración Nixon en el caso. Las conversaciones de Nixon entre marzo y abril de 1973 revelaron que tenía que deshacerse de algunos de sus funcionarios: el jefe de gabinete Harry Robbins Haldeman, el ayudante del presidente John Heinrich Mann y el asesor presidencial y abogado de la Casa Blanca, John Dean. Fue así como Nixon ordenó una segunda conspiración para ocultar el encubrimiento, que se desarrolló entre marzo de 1973 y agosto de 1974, cuando tuvo que renunciar. Número 7. El perjurio salió a flote por intermedio del allanador James McCord. El 23 de marzo de 1973, el juez del caso, John Sirica, leyó una carta de James McCord, jefe de seguridad de la campaña de Nixon, experto en electrónica y uno de los 5 allanadores. En su carta, McCord alegó que los acusados habían sido presionados para guardar silencio y que en el juicio se había cometido perjurio. Para hacer hablar a los conspiradores, el juez Sirica les dio sentencias provisionales de hasta 40 años al exagente de la CIA Hunt y a 2 allanadores. El 28 de marzo, siguiendo órdenes de Nixon, su ayudante John Heinrich Mann dijo al fiscal general Richard Kleindienst que en la Casa Blanca nadie tenía conocimiento previo del allanamiento. El 13 de abril, Jeff McDrucker, director adjunto de la campaña presidencial, comprometido en el escándalo, dijo a los abogados del Estado que durante el juicio a los allanadores se había cometido perjurio e implicó a Dean y a Mitchell. Número 8. Nixon fue avisado por la abogacía del Estado de que altos funcionarios de su gobierno estaban implicados en el encubrimiento. El 15 de abril de 1973, en una crítica reunión con Nixon, Dean ignoraba toda la profundidad de la participación del presidente en la operación de encubrimiento. Fue en esa reunión que Dean sospechó que lo estaban grabando, según lo mencionó después de su testificación ante el Comité del Senado, que investigó el caso. 2 días después, Dean le dijo a Nixon que estaba colaborando con los abogados del Estado. Ese mismo día, la abogacía de Estados Unidos informó al presidente que Haldeman, Heinrich Mann, Dean y otros funcionarios de su administración estaban implicados en el encubrimiento. Número 9. Heinrich Mann acusó a Nixon de haberle ofrecido una fuerte suma de dinero. El 30 de abril, Nixon solicitó la renuncia de sus estrechos colaboradores, Haldeman y Heinrich Mann, quienes más tarde fueron acusados y condenados a prisión. También pidió la renuncia del fiscal general, Richard Kleindienst, para evitar suspicacias sobre su amistad con Haldeman y Heinrich Mann. Nixon igualmente despidió a John Dean, quien continuó testificando en el Comité del Senado, afirmando que sospechaba que las conversaciones en la oficina oval estaban siendo grabadas. Esta revelación se convirtió en la bomba que tiempo después conduciría a la dimisión del presidente. Durante su estancia en prisión, Heinrich Mann escribió para las revistas New West y New York y afirmó que el presidente le había ofrecido una gran suma de dinero, lo que Nixon negó. El mismo 30 de abril, Nixon nombró a Elliot Richardson como nuevo fiscal general, quien designó a Archibald Cox como fiscal especial para investigar el escándalo. Número 10. Las audiencias del Senado fueron vistas por el 85% de los estadounidenses. El Comité de Investigación del Senado fue constituido el 7 de febrero de 1973, con una votación unánime de 77-0, siendo designado para presidirlo el senador demócrata por Carolina del Norte, Sam Ervin. Las audiencias del comité se transmitieron por las 3 cadenas de televisión principales,
un día para cada una, comenzando ABC el 17 de mayo y finalizando NBC el 7 de agosto, y fueron vistas al menos parcialmente por un 85% de los estadounidenses con televisor. Número 11. Una pregunta del abogado Donald Sanders permitió descubrir la existencia de las grabaciones de la Casa Blanca. El 13 de julio de 1973, en una entrevista preliminar, Donald Sanders, abogado de la minoría en el comité, preguntó a Alexander Butterfield, asistente de la Casa Blanca, si conocía de algún sistema de grabación en el despacho oval. Tras mostrarse vacilante, Butterfield declaró que en la sede del gobierno federal estaba en funcionamiento un nuevo sistema que registraba automáticamente las conversaciones en la oficina oval, la sala del gabinete y otras dependencias. En la audiencia del 16 de julio de 1973, transmitida en vivo, el consejero de la minoría, Fred Thompson, preguntó a Butterfield si estaba enterado de la instalación de cualquier dispositivo de escucha en el despacho oval del presidente. La revelación del asistente adjunto de Nixon sobre la existencia del sistema de grabación cambió la investigación del caso Watergate. El fiscal especial Archibald Cox, al igual que el comité del Senado, pidieron la entrega inmediata de las cintas, a lo que Nixon se negó, citando su privilegio como presidente. Número 12. Nixon y la masacre del sábado por la noche. El sábado 20 de octubre de 1973, Nixon ordenó a Elliot Richardson que despidiera a Cox, y ante la negativa de este, recurrió a William Ruckelshaus, delegado del fiscal general, quien también se negó. Ambos funcionarios renunciaron, pero el presidente continuaba sin encontrar a alguien dispuesto a echar al fiscal especial de Watergate. La búsqueda de Nixon terminó con el procurador general Robert Bork, quien se avino a despedir a Cox, aunque consideró dimitir para evitar ser percibido como un hombre que cumplió órdenes del presidente para salvar su trabajo. Los acontecimientos del 20 de octubre de 1973 en la Casa Blanca fueron llamados la masacre del sábado por la noche. Número 13. El 17 de noviembre de 1973, Nixon dijo enfáticamente: "No soy un ladrón". El comportamiento del presidente con sus subordinados fue duramente criticado por los medios, el sector político y la opinión pública, resultando evidente que estaba huyendo hacia adelante con el escándalo Watergate. El 17 de noviembre de 1973, en una comparecencia en el Disney Contemporary Resort, frente a 400 editores de Associated Press, Nixon dijo enfáticamente: "No soy un ladrón". Entretanto, el procurador Bork había quedado con la tarea de nombrar un nuevo fiscal especial en sustitución de Cox y designó a Leon Jaworski. Número 14. En marzo de 1974, fueron acusados los 7 de Watergate, y el gran jurado nombró en secreto a Nixon como conspirador no acusado. El 1 de marzo de 1974, un gran jurado de Washington, D.C., acusó a 7 exfuncionarios del gobierno de Nixon por conspiración para obstaculizar la investigación de Watergate. Este grupo, llamado los 7 de Watergate, estaba formado por Haldeman, Henrichman, Mitchell, el consejero asesor del presidente Charles Colson, el asistente Haldeman, Gordon C. Strachan, el funcionario del Partido Republicano Robert Mardian, y Kenneth Parkinson, abogado del Comité para la Reelección de Nixon. En paralelo, el gran jurado nombró en secreto al presidente como un conspirador no acusado. Número 15. En marzo y abril de 1974, continuaron cayendo implicados en el escándalo. Dean, Magruder y otras figuras del gobierno de Nixon ya se habían declarado culpables cuando el 5 de abril de 1974 le tocó el turno al exsecretario de nombramientos del presidente, Dwight Chapin, quien fue condenado por mentir ante el gran jurado. El 7 de abril, el mismo gran jurado acusó de 3 cargos de perjurio al republicano Ed Reineke, en ese momento vicegobernador de California, estado gobernado por Ronald Reagan. Reineke fue condenado a una pena suspendida de 18 meses y arruinó su carrera política. Número 16. La liberación de las transcripciones hundió a Nixon. El nuevo fiscal especial, Leon Jaworski, solicitó la entrega de las grabaciones sin editar, pero Nixon quería entregar unas transcripciones editadas. El equipo legal del presidente favorecía la liberación de las cintas sin editar, mientras que Ron Ziegler, secretario de prensa, prefería liberar una transcripción editada. Tras varias semanas de discusiones, en un discurso a la nación, el 29 de abril, Nixon anunció la publicación de unas transcripciones editadas. Durante las siguientes 2 semanas, todo el mundo estuvo leyendo las transcripciones realizadas por la Casa Blanca
E incluso los que seguían creyendo en Nixon dentro del público, el sector político y los medios de comunicación empezaron a pedir la renuncia o la destitución del presidente. Número 17. El líder republicano en el Senado, Hugh Scott, calificó de despreciable e inmoral el comportamiento de Nixon. Las declaraciones del vicepresidente Gerald Ford fueron vagamente desfavorables para el presidente. Ford dijo: "Aunque puede ser fácil eliminar la caracterización de la página impresa, no podemos eliminar la caracterización de la mente de la gente con un gesto de la mano". Sin embargo, Hugh Scott, líder republicano del Senado, fue lapidario con Nixon al afirmar que las transcripciones mostraron una actuación deplorable, desagradable, despreciable e inmoral por parte del presidente y sus excolaboradores. Número 18. Nixon fue destrozado por los periódicos afines. Incluso diarios que habían apoyado a Nixon lanzaron críticas feroces. En el Chicago Tribune se pudo leer: "No tiene humor hasta el punto de ser inhumano, es tortuoso, vacilante, profano, dispuesto a ser conducido, muestra brechas desalentadoras en el conocimiento, sospechoso de su personal, su lealtad es mínima". El lenguaje soez, grosero y vengativo de las transcripciones perturbó a mucha gente. El Providence Journal dijo: "Leer las transcripciones es una experiencia vomitiva. Uno termina sintiéndose impuro". Este diario continuó señalando que los documentos mostraban un presidente despectivo con Estados Unidos, su pueblo y sus instituciones. Un número significativo de personas leales a Nixon empezaron a señalar su renuncia como una medida urgente. Número 19. En julio de 1974, la Corte Suprema ordenó a Nixon entregar las grabaciones. El asunto del acceso a las cintas había llegado a la Corte Suprema de Estados Unidos, y el 24 de julio de 1974, el Supremo Tribunal decidió por unanimidad anular las pretensiones de privilegio del Ejecutivo sobre las grabaciones, ordenando a Nixon entregarlas al fiscal especial. El 30 de julio de 1974, el presidente cumplió con el mandato y difundió las cintas para el público. Las grabaciones revelaron una conversación crucial en la que se habló de obstrucción de la justicia, chantaje y soborno. Número 20. En una de las cintas, Dean le dijo a Nixon que tenía un cáncer en la presidencia y que estaba obstruyendo la justicia. En una conversación entre John Dean y el presidente el 21 de marzo de 1973, el abogado de la Casa Blanca resumió el alcance del caso Watergate y el subsecuente encubrimiento, describiendo la situación como un cáncer en la presidencia. El equipo de allanadores estaba siendo comprado para que mantuviera la boca cerrada, y Dean dijo: "Esa es la más problemática post-cosa, porque Handelman está involucrado en eso, Heinrichman está involucrado en eso, y yo estoy involucrado en eso, Mitchell está involucrado en eso, y eso es una obstrucción de la justicia". Número 21. Nixon ordenó el pago de chantajes en 2 de las cintas. En la grabación del 21 de marzo del año 1973, Dean le dijo a Nixon que Everett Howard Hunt, uno de los supervisores del grupo de allanadores, estaba chantajeando a la Casa Blanca, exigiendo un pago inmediato por su silencio, a lo que el presidente respondió diciendo que el dinero debía ser pagado. Esta fue la primera vez que se tuvo evidencia de que Nixon había autorizado pagos por chantajes de los acusados de Watergate. En otra conversación con Handelman el 1 de agosto de 1972, el presidente dijo, refiriéndose a los chantajes: "Bueno, tienen que ser pagados, eso es todo, hay que pagarlos". Número 22. La última semana de julio de 1974, Nixon se quedó sin opciones. Durante la última semana de julio de 1974, la situación del presidente se hizo totalmente precaria. El 27 de julio, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes votó 27-11 para recomendar el primer artículo de acusación contra el presidente, obstrucción a la justicia. El segundo artículo de acusación, tipificado como abuso de poder, fue recomendado el 29 de julio y el 30 de julio se aprobó el tercero, desprecio al Congreso. Número 23. La cinta Pistola Humeante terminó de liquidar al presidente. El 5 de agosto de 1974 fue publicada una cinta que se desconocía y que recibió el nombre de Pistola Humeante por sus catastróficas revelaciones para Nixon y su equipo. Fue grabada el 23 de junio de 1972, solo 6 días después del allanamiento de las oficinas del Partido Demócrata en el complejo Watergate, lo que arrojó evidencia sobre el encubrimiento en su fase inicial. La grabación mostró que el presidente y Handelman habían sostenido una reunión en el despacho Oval,
en la que discutieron cómo obstruir al FBI en su investigación del allanamiento. En esta conversación, Nixon y su jefe de gabinete reconocieron que había un riesgo de que su participación en la conspiración fuese revelada. Número 24. El líder de la bancada de su partido en la Cámara de Representantes calificó el comportamiento de Nixon de intolerable e imperdonable. Tras la publicación de la cinta Pistola Humeante, Nixon quedó convertido en un cadáver político. Los 11 congresistas que habían votado a su favor en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes anunciaron que votarían en su contra si se llevaba al Pleno su destitución. John Jacob Rhodes, líder de bancada de la minoría del Partido Republicano, el partido de Nixon, en la Cámara de Representantes, declaró que respaldaría el juicio político, señalando que ocultar actos ilícitos y utilizar a las agencias federales para esos fines no puede ser tolerado ni perdonado. Número 25. La noche del 7 de agosto de 1974, la suerte de Nixon quedó echada. La noche del 7 de agosto de 1974 hubo una reunión en el despacho Oval, en la que estuvieron presentes Nixon, Rhodes y los senadores republicanos Barry Goldwater y Hugh Scott, líder de la minoría en el Senado. Los 3 congresistas republicanos le dijeron a Nixon no solo que votarían en su contra en un eventual juicio político, sino que su situación estaba perdida, dado el sentimiento ampliamente mayoritario de condenarlo, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Ante la cruda realidad de los números mayoritariamente en su contra, Nixon tomó esa noche la decisión de renunciar. Número 26. Nixon dimitió el 8 de agosto de 1974, en la única vez que un presidente estadounidense ha renunciado al cargo. La tarde del 8 de agosto de 1974, casi todos los estadounidenses estaban frente al televisor. Desde el despacho Oval, el presidente Richard Milhouse Nixon, electo en 1968 y reelecto en 1972, presentó su renuncia en un discurso televisado a nivel nacional. En esa ocasión dijo: «En todas las decisiones que he tomado en mi vida pública, siempre he tratado de hacer lo mejor para la nación. Durante el largo y difícil periodo de Watergate, he sentido que era mi deber perseverar, hacer todos los esfuerzos posibles para completar el mandato al que se me eligió». Y añadió: «En los últimos días, sin embargo, se ha hecho evidente que ya no tengo una base política suficientemente fuerte en el Congreso para justificar la continuación de ese esfuerzo». Número 27. Nixon salió de la Casa Blanca a bordo del helicóptero Marine One. La renuncia de Nixon entró en vigor la mañana del 9 de agosto de 1974, y antes de abandonar la Casa Blanca, el presidente, su esposa Pat y su familia se despidieron del personal de la ala oeste. El helicóptero Marine One llevó a Nixon y familia a la base aérea Andrews, en Maryland, donde abordaron el Air Force One, con destino a California y su casa de San Clemente. Después Nixon escribió los que fueron sus pensamientos mientras viajaba en el helicóptero. A medida que el helicóptero avanzaba hacia Andrews, me di cuenta de que no pensaba en el pasado, sino en el futuro. ¿Qué podría hacer ahora? Número 28. Gerald Ford libró a Nixon de todo riesgo legal solo un mes después de la renuncia. Con su dimisión, Nixon evitó el juicio de destitución en el Congreso, pero aún podía ser demandado penalmente tanto a nivel federal como estatal. Tras la renuncia, la presidencia de Estados Unidos quedó en manos del vicepresidente Gerald Ford, quien el 8 de septiembre de 1974 blindó a Nixon contra cualquier proceso legal. El nuevo presidente emitió un indulto total e incondicional, eximiendo a Nixon de las consecuencias de cualquier delito que hubiera cometido o en el que pudiera haber participado como presidente. A sabiendas de que su medida de gracia era poco grata para muchos ciudadanos, Ford explicó en un mensaje televisado a todo el país que otorgaba el perdón en el mejor interés de la nación. Y señaló: «Es una tragedia estadounidense en la que todos hemos jugado un papel, que podría seguir y seguir, o alguien debe cerrar el caso. He llegado a la conclusión de que solo yo puedo hacer eso, y si puedo, debo hacerlo». Número 29. Ford perdió las elecciones presidenciales de 1976 por muy estrecho margen. Gerald Ford fue acusado de haber hecho un acuerdo secreto con Nixon, en el que le prometió perdonarlo a cambio de su renuncia. Estas acusaciones llevaron al presidente Ford a tener que comparecer ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en octubre del año 1974. En las elecciones de 1976, Ford fue el candidato presidencial del Partido Republicano,
siendo derrotado por estrecho margen, 50 a 48%, en votos electorales por el candidato demócrata Jimmy Carter. Número 30. Nixon defendió su inocencia hasta su muerte. Nixon proclamó hasta su muerte que era inocente. Cuando fue indultado, dijo: "Estoy equivocado al no actuar de manera más decisiva y más directa en el asunto Watergate, particularmente cuando llegó a la etapa de procedimientos judiciales y pasó de ser un escándalo político a una tragedia nacional". Richard Nixon murió el 22 de abril de 1994, a los 81 años, en Nueva York, 4 días después de sufrir un derrame cerebral. A su funeral asistieron el presidente Bill Clinton y los expresidentes Ford, Carter, Reagan y Bush, padre. Fue la última aparición pública de Ronald Reagan antes de su Alzheimer. Número 31. Gate se convirtió en un sufijo para nombrar los escándalos de alto perfil. El sufijo Gate se convirtió en sinónimo de escándalo político, y uno de los más notorios ha sido el Irangate. El Irangate, también llamado escándalo Irán-Contra, se produjo en 1985 a 1986, más de una década después de Watergate. En este caso, altos cargos del gobierno de Ronald Reagan organizaron una entrega ilegal de armas a Irán, país sobre el que pesaba un embargo armamentístico del propio Estados Unidos, con la promesa del gobierno iraní de conseguir la liberación de rehenes estadounidenses en el Líbano. El dinero obtenido con la venta de las armas era utilizado para financiar la guerrilla Contra, que combatía al régimen sandinista de Nicaragua. El escándalo Watergate marcó uno de los periodos más oscuros en la historia política de Estados Unidos, y su principal responsable, el presidente Richard Nixon, a pesar de ser perdonado, nunca podría quitarse la imagen de villano que llevó hasta la muerte. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 curiosidades del escándalo que hizo renunciar al presidente de Estados Unidos, Nixon y Watergate. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.